Ya hablábamos antes de la pausa del cochinero que dejaron los diputados locales en esta modificación a la ley para, según ellos, evitar el cobro de los estacionamientos en los lugares comerciales. Sin embargo, pues ya nos explicaban en materia jurídica pues todo lo que está sucediendo, de cómo se hizo mal, de cómo no está procediendo, de cómo las instancias judiciales le están dando la razón a quienes cobran el estacionamiento, de cómo los ayuntamientos no tienen marco para hacer valer estas normatividades, y lo reconocíamos. Gran parte del por qué se hizo esto fue una motivación más bien electorera y no de solución a una problemática que se está viviendo en San Luis Potosí, lo cual es muy preocupante porque en este año electoral es lo que vamos a estar viendo por montones. Gente que va a tratar de ganarse la complacencia a través del voto de los ciudadanos, pero que no le importa en realidad qué tan factibles son sus promesas, si las puede cumplir o no las puede cumplir, si van a tener un impacto o no en la sociedad. Y una de las personas que ha puesto el dedo en la llaga en un tema que se tiene que atender urgentemente es Horacio Urbano, director de Centro Urbano, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Erika, muy buenos días y muy feliz año. Igualmente para ti, Horacio. Y preguntarte, a ver, tú has sostenido, e incluso lo has dicho, no en una, sino en varias columnas, en prácticamente todos los espacios que tienes en los diferentes medios de comunicación, que el tema de la vivienda tiene que ser agenda central en este 2024. ¿Por qué, Horacio? Pues mira, tiene que ser agenda central porque tiene que ver con muchos temas con los que vivimos cotidianamente. Es evidente que este año vamos a tener una grave crisis de agua porque la temporada de lluvias estuvo mal y en muchas ciudades vamos a padecer fuertes sequías. Entonces, eso tiene que ver con la forma en que ubicamos nuestras viviendas, en la forma en que las construimos, en la forma que las dotamos de equipamientos verdes, de equipamientos que permitan ahorrar agua. Entonces, eso, por ejemplo, con lo que tiene que ver con temas tan fundamentales como el agua. Después, si no hacemos la vivienda donde se requiere y como se requiere, sobre todo la vivienda social es muy preocupante, porque si no lo hacemos, estamos hablando de personas que no tienen otra forma de solucionar su reto habitacional que muy posiblemente tomando la decisión de invadir o de vivir en hacinamiento. El hacinamiento es pésimo como una solución desde el punto de vista social, ambiental y urbano, pero la invasión de predios además implica enormes riesgos para el municipio y para las ciudades en la medida en que después hay que dotar de servicios zonas que muy probablemente no son las adecuadas, muy probablemente esas invasiones son sobre lugares que debieron haber sido protegidos. Entonces, si no hacemos la vivienda adecuada, después no nos sorprendamos porque la gente resuelve de alguna forma su reto habitacional. Entonces, esa es una parte muy importante. Segundo, pues la vivienda es un motor de orden urbano, un motor de cuidado ambiental y obviamente un motor económico que tampoco vale la pena descuidar. Yo diría que lo más importante es nuestro económico, porque cuando hablamos de algo tan fundamental como la vivienda, qué bueno que genere puntos del BIP, qué bueno que genere empleos, pero lo verdaderamente importante es lo que nos respondería una familia si le preguntamos por su casa. Su casa, vaya, no es ni siquiera el tema patrimonial, es el tema de la protección, es el tema del techo sobre los hijos. Ahora que estamos con frío, tener viviendas adecuadas, tener viviendas bien ubicadas, tener viviendas con servicios, pues debiera ser un tema fundamental, no lo es. Y este año es importante que ojalá logremos posicionar esa agenda dentro de las plataformas políticas de los candidatos. Me quiero detener en varias cuestiones que has mencionado. Primero, el impacto económico, que no solo tiene que ver en la aspiración económica de una familia de tener un sustento, de tener un patrimonio que, por cierto, además les genera plusvalía, que si lo compraron a un precio, aspiran a que cuando lo quieran vender, cuando tengan una necesidad, cuando tengan una apuración, pues lo puedan vender en un precio mucho más elevado, sino además en lo que genera en dinámica económica, Horacio. A ver, hemos conocido, por ejemplo, en gobiernos como el de Barack Obama al frente de los Estados Unidos, cuando se le vino una crisis económica, apostó por el desarrollo de obra pública y el impulso al desarrollo de vivienda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que económicamente genera la construcción de viviendas? ¿A qué sectores toca? ¿De qué forma se da la derrama económica en ese sector? Bueno, de ahí, ya que mencionaste el ejemplo de Estados Unidos, tendríamos el ejemplo todavía más potente, más contundente del término de la Segunda Guerra Mundial, cuando la gran estrategia de reconstrucción de la economía de Estados Unidos fue hacer vivienda para generar empleos haciendo esa vivienda, para atender las necesidades de los soldados que regresaban a casa y obviamente para crear de una forma inteligente economías locales. Aquí la lógica sería ver cómo están nuestras ciudades, dónde están los núcleos económicos que tienen potencial e intentar hacerlos viables a través de la dotación de vivienda. Por ejemplo, tenemos la situación con el nearshoring hoy día.
que San Luis es un muy buen ejemplo, porque hay mucha industria que está llegando y están considerando el tema de asentarse o no asentarse por la dotación de vivienda. Hablamos de las posibilidades del nearshoring, pero no hablamos de que esas propiedades se pueden morir y le decimos a los ejecutivos, a los inversionistas que van a tener que llegar a ciudades que a lo mejor no son los mejores lugares para vivir, que a lo mejor tienen problemas de inseguridad, que no tienen equipamientos urbanos de calidad y que para acabarla de amolar no hay vivienda. Ya Elon Musk hace poco decía que él lo pensaría mucho antes de mandar a sus ingenieros a trabajar a México, y eso es un llamado de atención porque nos habla, por supuesto, del nivel de inseguridad, pero nos habla también de que a lo mejor nuestras ciudades no están a la altura de lo que se considera para los niveles de vida de los altos estándares de desarrollo económico. Ahora, Horacio, buenos días. Dijo un punto clave, ¿no? Elon Musk, el gran ejemplo de lo que quiere hacerse con el nearshoring, pues ya dice, no, yo no quiero mandar a mis ingenieros a vivir a Santa Catarina, allá en Nuevo León. Y mira que Nuevo León tiene muy buenas condiciones, ¿no? San Pedro Garza García, que es uno de los si fuera mejores en Salamanca, luego hablamos. Exacto, pero un punto clave. Van a venir para acá también industria a nuestra región en San Luis, de otras nacionalidades, de otras formas de vida, y usted dijo algo que me parece fundamental. Van a llegar a ciudades que no tienen vivienda para recibirlos. No hay. Tenemos un déficit considerable. Incluso también, Horacio, se van a tener que diseñar viviendas a la par de la forma en la que vivían todas esas industrias extranjeras que van a llegar a la ciudad, Horacio. Todas esas industrias y todas sus industrias satélite, porque si hay una cervecera, pues alguien tendrá que estar haciendo las corcholatas, alguien tendrá que estar haciendo las etiquetas. Hay una cadena de valor en torno a esas industrias. Ahora, el tema es que en el caso de San Luis, ya hay algunas empresas que están cuestionando, decir, a ver, yo voy a tener que pagar una cuota patronal al Infonavit, pero mis trabajadores no la van a poder usar porque no hay viviendas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar en el momento que las empresas empiecen a resolver su tema habitacional como se resolvía hace muchísimos años en México cuando las mineras, por ejemplo, daban vivienda a sus trabajadores en muchas ciudades del país? Entonces, eso no es adecuado, porque lo adecuado es que los gobiernos conduzcan la estrategia de desarrollo urbano, y dentro de la estrategia de desarrollo urbano hay que decir, si esta zona estudiantil tiene que haber vivienda más o menos para estudiantes, si esta zona industrial tiene que haber zonas para obreros, si esta es una zona de oficinas, pues tiene que haber vivienda de tipo medio y alto para los que van a trabajar en estas oficinas. Eso es una estrategia, eso es una planeación, eso no es casualidad, pues. Claro. Ahora, me detengo justo en esta parte, porque tú lo decías muy bien. A ver, la sociedad sigue creciendo. Cada vez somos más habitantes en este país, en cada una de las entidades federativas, respectivamente, y tenemos esta necesidad de vivienda que se va resolviendo como se puede, hacia el hacinamiento, hacia la invasión, o con un crecimiento tremendamente desordenado. Ya que le gusta tanto luego al gobierno mexicano compararse con otros gobiernos, conocía en estos días la experiencia en Finlandia, ¿no? En donde, por ejemplo, decían, no se puede autorizar un desarrollo de vivienda si no se ha desarrollado primero una escuela, un hospital, etcétera. Lo que van a necesitar, porque incluso los niños van y tienen su matrícula segura dentro de la escuela que está en el territorio donde está su vivienda. No hay forma, no se concibe el que se pueda aprobar un desarrollo habitacional si no cuenta con estas condiciones. En el caso de México, lamentablemente no ha sido así, Horacio, y hemos visto cómo hay zonas que se han desarrollado en cuanto a vivienda, pero que quedan olvidadas de los servicios. ¿Cuáles son las consecuencias de tener estos desarrollos, pues, estas viviendas, sin contar con un ordenamiento? Claro, las consecuencias son evidentes, ¿no? Son ciudades dormitorio que no son buenas para la calidad de vida. Estamos en tiempos donde tenemos que pensar mucho en la calidad de vida de las personas. ¿Para qué queremos bajar las jornadas laborales de 48, 40 horas, sino que estamos cuidando por delante la calidad de vida de la gente? La calidad de vida no es solamente con la jornada laboral, porque si de todas formas tenemos a la gente 8 horas metidas en una oficina que les queda 2 horas de la casa, pues no es sensato. Lo sensato es, vaya, que me da mucha risa cuando los políticos se comparan con Finlandia y estamos más cerca de Bolivia, ¿no? Y ahora, el hecho de que digamos es que no somos Finlandia, bueno, sí, pero no quiere decir que ese sea nuestro modelo. Ojalá y sigamos una política. ¿Qué habría que hacer? Mira, por ejemplo, escuchaba que estaban hablando con los estacionamientos, ¿no? El tema es que en México a veces los temas se politizan, y lo que habría que pensar ¿es bueno seguir incentivando el uso del automóvil? No es bueno. ¿Qué podemos hacer para quitar incentivo al uso del automóvil? Pues cobremos el estacionamiento, eso me parece muy obvio.
pero no, los temas se politizan y los temas de planeación urbana además son muy delicados porque caen en manos del orden municipal y son los gobiernos municipales los que tienen que decidirlo y la autonomía bendita municipal es una traba porque a veces les falta una visión mucho más amplia, mucho más de zonas metropolitanas, porque en muchos casos los municipios están ampliamente superados por la realidad de las zonas metropolitanas, ¿no? O sea, uno que es un alcalde, de cualquiera de las grandes ciudades del país, tiene que entender que su alcaldía es un pedazo de un ecosistema muy amplio, donde está una zona metropolitana, donde conviven municipios, en algunos casos en la Ciudad de México, imagínate, conviven las alcaldías capitalinas más municipios del Estado de México, y tiene que ver también con municipios de Hidalgo, y es muy complejo. O sea, creo que el tema de las consecuencias de hacerlo es lo que no queremos, es mala calidad de vida, invasión de predios, extensión anárquica de las ciudades. O sea, el hecho de que las ciudades hayan crecido de una forma tan desordenada, pues es pésimo, es terrible, porque no hay recursos para dotarles de agua. Tenemos un problema no va a haber agua. Pero además de que no va a haber agua, tenemos ciudades tan extensas que llevar el agua a los puntos más alejados es inviable. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que compactar las ciudades, tenemos que lograr que los gobiernos tengan que pensar en invertir en transporte público, en infraestructura, en servicios, y eso es muy complejo y es un cambio de mentalidad completamente. Ahora, justo a modo, digamos, de conclusión, Horacio, ¿qué significa pensar en una agenda de vivienda? ¿Qué significa tenerlo como una agenda central? Porque vamos a ver a muchos que van a venir y nos van a decir, yo te prometo vivienda económica, yo te prometo, y nos van a salir con un montón de ocurrencias. ¿Qué es realmente tener el tema de la vivienda como agenda central en las propuestas? Bueno, es que estamos en tiempos de políticos, señorita México, no van a salir a decir que quieres la paz del mundo. Popularidad. Sí, claro. Pero ¿cómo la vas a lograr? Claro. Aquí es el decir, mira, olvidémonos de vivienda. ¿Qué es lo que queremos? Queremos una sociedad más justa, más equitativa. Para eso necesitamos tener un sistema de salud con estas condiciones, un sistema urbano con estas condiciones, y ese sistema urbano con estas condiciones requiere viviendas con estas características diseñadas para toda la diversidad de usos de la gente. Porque tampoco se trata de salir a hacer casas, porque hay mucha gente que no necesita una casa, necesita mejorar lo que tiene o necesita rentar. O sea, necesitamos que lo hagan con inteligencia y que donde pongan la boca, pongan los planes de trabajo, pongan los planes legislativos, porque vaya, a veces después se topan con que las muy buenas ideas no tienen ni posibilidades de alcanzar los acuerdos para hacer los cambios legislativos que ello implica. Entonces, tiene que haber proyecto, tiene que haber legislación y tiene que haber inversión. Tiene que haber esta voluntad de que le van a gastar lana a esto, porque si no, pues la verdad es que nomás lo van a usar para tiempos de campaña, y yo lo he oído tristemente, he oído gente que me dice, a ver, vamos a sacar unas ideas de vivienda, pero vamos a sacar un proyecto ahorita no, un proyecto más adelante, ahorita nada más unos eslogan ganchos para jalar a la gente. Vivienda para todos, vivienda para los jóvenes, viviendas para las madres, esas son payasadas. Hay que pedirles a los candidatos propuestas con cuáles son los alcances legislativos de lo que tienen que hacer y qué van a hacer con la parte presupuestal. Porque si no, pues es puro rollo. Sí, claro, que nos digan lo que quieran, pero si no le van a poner pesos y centavos, pues no se va a poder lograr. Sí, Horacio. Que le pongan su bandita y su coronita, señorita México, ¿no? Horacio, siempre un gusto platicar contigo. ¿Cómo te seguimos en las redes sociales? Bueno, pues muchas gracias. Horacio Urbano, y pueden seguirnos en Centro Urbano, que también tenemos mucho contenido de esto de todo tipo. Entonces, gracias por la oportunidad y de nuevo feliz año y muchas gracias por considerarme para estos espacios. Al contrario, siempre un gusto. Horacio Urbano platicando con nosotros, experto precisamente en desarrollo urbano, director de Centro Urbano, conversando con nosotros. Vamos a la pausa, Jonathan. Altavox.